Era una luz azul que se me venía hacia mí y sentía que me ponían una mano fría en mi hombro izquierdo. Aparecí en un lugar totalmente blanco y yo caminaba y no encontraba fin. O sea, de un momento a otro escuché una voz. Me dijo, bueno, lo que estás pasando es una prueba, pero todo se va a solucionar con paciencia. Ese fue mi encuentro con Dios. Así como tuve un encuentro con Dios, también tuve mi encuentro con el diablo. Se asomaban unos dedos, eran muy largos y las manos eran muy como calavéricas. Y esa cosa caminaba como si le doliera el cuerpo y se me sentó a los pies. Me dijo, no entiende que no la queremos acá. Yo pienso que son energías y aparte también existen los demonios. ¿Existen otras realidades? ¿Existe un mundo invisible alrededor nuestro? ¿Existen seres que nos observan? ¿Espíritus, fantasmas? Hoy vamos a hablar con una enfermera, que además es psicóloga, que dice que ha vivido cosas asombrosas, increíbles. Y por eso usted tiene que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estamos con Stephanie, que es psicóloga, que es enfermera, que ha vivido muchas cosas y que está aquí con nosotros en Historias Paranormales. Muchas gracias por acompañarnos, Stephanie. Gracias por la invitación. Encantada de estar acá. Del tema, una amante, una apasionada de lo paranormal y gracias. Stephanie, comencemos. Tú eres enfermera, has trabajado en el sector de la salud, también eres psicóloga, que también es del sector de la salud, y me imagino que has estado no solo como estudiante, sino como profesional en muchos lugares, en muchos hospitales y muchas clínicas. Correcto. Y en esos lugares, y antes y después, y en otros, has vivido experiencias paranormales. Sí, las he vivido como personal de la salud y las he vivido como paciente. Y bueno, comencemos por eso. ¿Cuál es la primera experiencia que tienes en tu vida? ¿Qué es lo primero que tú dices, lo que estoy viviendo no es normal? Voy a contar a relatar una historia que viví hace 20 años casi. Por circunstancias de la vida, tuve un accidente, un momento duro en mi vida donde mi cuerpo se vio ultrajado por herida de arma blanca. Una mujer me atacó porque ella dijo que yo me metí con su pareja. Yo no sabía que él era comprometido, porque él me llevó a su casa, me presentó a su familia y uno asume que si eso pasa es que todo está bien, pero no estaba bien. Esta chica se enteró, me buscó, me atacó. Ella me propinó heridas de blanca, perforando mi intestino y pulmón. Esto sucedió en la casa de él. Ella llegó, yo abrí la puerta, se presentó, me dijo, yo soy fulana de tal y quiero que hablemos. ¿Qué pasa con Edwin? Se llamaba la persona en común. Yo le dije, yo no quiero pelear por nada, mucho menos por hombres. Si ustedes son pareja, ya ustedes, y yo me voy, tranquila. En ese momento, el susodicho iba llegando. Él llegó en la moto, nos vio a las dos en la puerta de su casa y simplemente se regresó por donde vino. Ella me dijo, ¿sí ve la clase de novio que tenemos? Yo le dije, no, yo no quiero pelear fresca, yo ya ahorita cojo mi bolso y me voy. Eso fue casi las 12 de la noche, porque yo esa noche me quedé en la casa de él. Y ella me dijo, vamos y hablamos con él. Le dije, no, yo no tengo nada que hablar. Me dijo, vamos. Ella me tomó por el brazo y me sacó de la casa. Cuando ella me sacó, yo sentí un puño que me tumbó al piso. Cuando me tiró al piso, ella se me echó encima. Y yo sentía solo puños. Si a mí me preguntan qué se siente una herida de no sé, yo sentía puños. Y en mi instinto me cubrí la cara. Cuando me cubrí la cara, ella me lastimó el brazo, tengo una cicatriz, y esto sí me dolió. Como pude, me la quité de encima. Ella, cuando cayó, yo vi que algo le brillaba en la mano, y ella se paró y salió corriendo. Cuando yo me levanté, sentí un dolor al respirar, y yo empecé como a tratar de limpiarme, porque pues me había caído al suelo, y cuando me miré hacia abajo, en mi pierna izquierda, yo sentía mojado, caliente, y me vi, estaba negro totalmente. Entonces yo pensé que me había caído en un charco o algo así. Cuando me alcé la blusa, estaba
una hemorragia terrible, estaba muchísimo. Me tapé, me hice presión en mi instinto, que pues en ese entonces yo tenía 17 años, yo todavía no era enfermera, y empecé a caminar. Llegué hasta donde estaba Edwin, él estaba en una esquina en la moto y en el carro de él habían unos amigos de él. Y yo me le acerqué y caí como a sus pies y él me dijo, ¿qué pasó? No sé qué. Yo le dije, Jennifer me hizo algo. Yo todavía no entendía y empecé a ver todo en cámara lenta. Cuando yo cerraba mis ojos, yo sentía o veía una luz, un azul que nunca, hasta el sol de hoy, nunca he visto un azul parecido y brillante. Era una luz azul que se me venía hacia mí y sentía que me ponían una mano fría en mi hombro izquierdo. Él como pudo me metió al carro, me llevó al hospital del Tunal. Llegando al hospital, él empezó a gritar que necesitaba una camilla, que llevaba a una persona herida. Y le dijeron, bájela. Cuando él me bajó, yo sentí que él me introdujo los dedos hacia la reja costal. Un dolor terrible. Y empecé a gritar que me estaba lastimando. Bueno, me metió en una camilla, me pasaron a sala de cirugía inmediatamente, me rompieron la ropa y hasta ahí recuerdo en ese momento. Cuando desperté, estaba amarrada a la camilla, tenía 1000 aparatos alrededor mío, tenía una sonda nasogástrica y tenía muchísima sed, que creo que es lo normal de cuando uno se levanta de una cirugía. Había una enfermera cerca y le pregunté qué había pasado. Me dijo, la operaron y ya ahorita viene el médico. Y yo quería tocarme, pero yo estaba amarrada a la camilla. Le dije, ¿por qué estoy amarrada? Me dijo, porque tiene muchos aparatos y de pronto usted se los quita y demás. Le dije, tengo mucha sed. Me dijo, no le puedo dar nada de tomar todavía. Cuando llegó el médico me explicó que me habían perforado intestino, me habían perforado pulmón, tenía un tubo directo a mi pulmón que me estaba drenando la sangre que en ese momento tenía. Y él me explicó, me preguntó qué pasó, le conté y me explicó, me dijo, el cuchillo entró, le atravesó todo el pulmón y estuvo a nada de que la punta tocara su corazón. El intestino se lo perforó, tuvimos que entrar, reconstruir. Entonces, por el momento, usted no puede consumir alimentos y tenemos que esperar a que su pulmón vaya desinflamando y deje de drenar sangre. Está drenando muchísima sangre. En ese entonces, bueno, me desamarraron, ya me pasaron a una habitación y yo día tras día drenaba la misma o mucha más que el primer día. Y el doctor me decía, no es normal. Ya con el paso del tiempo, los medicamentos y demás, usted ya no tiene que estar drenando tanta. Ya alrededor unos días, 5 días, 8 días, y él me dijo, no es normal. Si para hoy no hay mejoría, mañana tengo que pasarte otra vez a sala de cirugía y ver qué está pasando. Porque el Hemovac sigue saliendo lleno y eso no es normal. Yo me puse a llorar esa noche. Yo lloraba, yo me quedé dormida llorando. Y lo que fuera que estuviera soñando esa noche se borró. Todo se me puso negro. De un momento a otro aparecí en un lugar totalmente blanco y era tan blanco que yo no podía distinguir pared de piso ni techo y yo caminaba y no encontraba fin. O sea, no sé si me explico, pero era extraño, pero era muy, muy blanco. Cuando de un momento a otro escuché una voz de un hombre, una voz fuerte, como imponente, pero no me asustó. Y me saludó. Me dijo, hola Stephanie, ¿cómo estás? Y yo en medio de algo blanco que no sé qué era, yo le dije, bien. Me preguntó, ¿cómo te sientes? Yo le dije, bien. Me dijo, bueno, lo que estás pasando es una prueba. Y tienes que entender que de aquí en adelante vas a pasar muchísimas pruebas más. Unas buenas, otras malas, pero todo se va a solucionar con paciencia. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y yo le dije, ok, sí, yo entiendo. Inmediatamente desperté. No sé cuánto
ese sueño o lo que fuera para mí duró unos segundos, pero en tiempo fue toda la noche porque cuando me desperté ya entraba la enfermera a recibir turno de la mañana. Ella entró, me miró hacia el Hemovac que estaba abajo de la cama y me pregunta, ¿le cambiaron, le hicieron cambio, limpieza del Hemovac? Le dije, no sé, yo me acabo de despertar, no sé. Entonces a ella se le hizo raro, salió, demoró un rato, volvió, me dice, ¿esto está segura que nadie vino a vaciar el Hemovac? Le dije, no, yo como le digo, yo me acabo de despertar. ¿Por qué? Es que el Hemovac está vacío. No tiene un solo cc. Y ya pregunté afuera, ya averigüé, con el turno de la noche no le hicieron, no hay notas de que lo hayan vaciado, no hay nada. No sabemos qué pasó. Quiero ser convencida de que esa voz, de que ese momento, ese fue mi encuentro con Dios. Es algo realmente sorprendente lo que estás contándonos. O sea, nos dices, estás ahí en el hospital, en la cama, y hubo como algo que pasó ahí que no tiene explicación. No hay explicación, no hay una nota, o en ese momento, eso fue hace ya 20 años, pero no hay una nota que diga, en ese momento no hubo nota que dijera, enfermera de turno vacío Hemovac, nada, el Hemovac amaneció vacío. Muchas personas no saben qué es un Hemovac. ¿Nos podrías contar qué es? Es una cajita, una bolsita, donde cae o se drena la sangre o el fluido que se esté drenando en ese momento. Para esa época era un tarrito, una cajita transparente que iba con medidas en ml para saber qué tanto líquido, o en mi caso, qué tanta sangre se drenaba de mi pulmón. Y este estaba conectado con una manguera a tu pulmón. Directo. Tenía una manguera que estaba en mi pulmón, salía y se conectaba al Hemovac. Y es como si alguien hubiera ido, hubiera entrado, hubiera limpiado y te hubiera hecho como una especie de curación. Exacto. Amaneció vacío, el doctor llegó, me preguntó, porque hasta incluso él dudó de que de pronto en mi miedo de que no me pasaran otra vez a la sala de cirugía, yo me hubiera levantado y lo hubiera vaciado, pero no había rastro y transcurrió todo ese día, no volví a drenar sangre de mi pulmón. Y te curaste. Sí, me hicieron ya después el retiro del tubo y demás, salida, pero ese fue mi encuentro con Dios. Como si algo hubiera llegado ahí y te hubiera salvado. Exacto. ¿Y después de eso seguiste viviendo experiencias similares o paranormales alrededor tuyo? Toda mi vida puedo decir que está basada en hechos paranormales. He tenido muchos encuentros y me gustaría relatar uno que tuve con una bruja, el que yo he llamado la bruja de Canaguarometa. Porque sucedió ahí en ese departamento de Colombia que son los Llanos Orientales. Correcto, Cañaguaro es un pueblo, un municipio. correcto. ¿Y qué pasó allí? ¿Y cuándo pasó esto y qué sucedió? Este encuentro con esta bruja sucedió hacia el 2005, más o menos, 2007. Yo era novia en ese entonces del papá de mi hijo mayor, y él era policía. Yo fui a visitarlo. Él estaba prestando servicio en Canaguarometa, pues prestando su servicio, pero ya como tal era un policía. Yo fui a visitarlo y él me presentó pues con sus compañeros, demás. Estaba la estación de policía y al lado de la estación había una tienda. Me presentó con la dueña de la tienda, me dijo, cuando yo esté de servicio y demás, puede quedarse acá para que no esté sola mucho tiempo. Y él no dormía en la estación, él tenía alquilada una habitación a una cuadra larga, 2 cuadras de la estación. Así pasó. Yo un día estaba hablando con la muchacha de la tienda y ella me dijo, estábamos hablando, yo le estaba dando espalda a la entrada de la estación, que la tenían cerca como con unos costales, unos bultos, y yo escuché que una voz de una mujer le preguntó al policía que estaba de servicio en ese momento, hágame el favor, llámeme a Prieto. Entonces yo me quedé así. Y él como que se asustó, le dijo, pero ¿cuál Prieto? ¿Prieto tal o Prieto tal? Y yo siento que le hizo señas, pero pues yo no lo estaba viendo. Y ella, no, yo paso después. Y pasó. Y ella se quedó mirándome y siguió caminando, iba con una muchacha. Entonces mi amiga, la de la tienda, me dijo, ¿sí ves a esa muchacha que va allá? Yo le dije, sí.
A ella le dicen Coco y ella va atrás de lo suyo. Entonces tenga cuidado. Yo le dije, pero pues allá él, ¿no? Si él se quiere meter con ella, pues yo qué puedo hacer. Me dijo, lo que pasa es que ella no lo consigue de buena manera. Entonces le dije, ¿cómo así? Me dijo, lo que pasa es que toda la familia de ella practica brujería. La mamá, la abuela, las tías, en esa familia todos son brujos y ella se está preparando para ser bruja. Y era una muchacha que en ese entonces yo le pongo por ahí 17 años por mucho. Esa noche pasó así, nos fuimos a acostar. La habitación que él tenía arrendada tenía una ventana que daba hacia la calle, entonces quedaba dentro de una casa grandísima. Uno entraba a esa casa, había un patio inmenso que en el día el dueño alquilaba como parqueadero. Al fondo quedaba la casa del dueño, hacia este lado quedaban unos baños, lavadero, y aquí entrando quedaba la habitación de él. Cuando uno entraba a la habitación de él, era una habitación grande y estaba dividida por una pared. En este primer espacio guardaba la moto y pasando la pared pues tenía su cama y sus cosas, su ropa y demás. Esa noche estábamos durmiendo y antecitos de las 3 de la mañana tocaron en la ventana, lo llamaron que se alistara porque tenía que ir a prestar servicio. Él se levantó, se uniformó, se despidió, yo apagué el ventilador y bajé el toldillo. Intenté dormir otra vez. Cuando al momentico yo sentí que metieron la llave. Y yo, se le quedó algo, asumí yo. Cuando escuché que la puerta se abrió, y es una puerta que chilla muchísimo, entonces a lo que abría, y la abría lento, y la puerta chilló. Y yo esperando a que entrara, yo dije, pero ¿qué pasó? Que pues de la puerta ahí no hay nada, hay 2 pasos porque no entra. Entonces recordemos que había una pared que dividía y yo me quedé mirando y de esa pared yo empecé a ver que se asomaban unos dedos, pero los dedos eran muy largos, era como unir 2 dedos así, eran larguísimos y las manos eran muy como calavéricas, como muy flacas y como entumidas. Entonces yo empecé a ver eso, que se iban asomando los dedos, iba viéndose aquí el dorso, se iba viendo el antebrazo. Y lo que fuera, tenía la apariencia de mi ex. Era él, la apariencia de él, camisa, pantalón, botas, no tenía la guerrera puesta, tenía los dedos larguísimos, los brazos encogidos como si fuera como un tiranosaurio rex, encogidos, y la cara era fea, como calavérica, acá demacrada, y los ojos eran grandísimos, ocupaban toda la cara. Y esa cosa caminaba como si le doliera el cuerpo y se me acercó y se me sentó a los pies. Me dijo, no entiende que no la queremos acá. Y me tomó por los tobillos y empezó a apretarme los tobillos durísimo, durísimo. Y me decía, solamente me repetía que me fuera, que yo no era bienvenida, que me largara. Y yo cerraba los ojos y yo intentaba orar, y todo lo que me supiera en ese momento se me olvidaba. Cuando de un momento a otro como que ya le cogí el hilo a la oración, empecé el Padre Nuestro, no sé qué, y ya yo dejé de sentir esa presión en mis tobillos. Cuando ya me soltó mis tobillos y abrí los ojos, yo me paré, me levanté, me puse lo primero que encontré y salí corriendo hacia la tienda de mi compañera. Ella me había dicho cómo entrar por el patio en caso de que yo llegase a requerir algo en algún momento y la tienda estuviera cerrada. Y yo entré como ella me dijo, la levanté, la asusté, bueno, nos acostamos a dormir. Hacia las 7 pasaditas de la mañana tocaron en la puerta, pues era mi expareja preguntándome qué había pasado, porque él llegó a buscarme y yo salí corriendo, entonces yo no cerré puerta, nada. Y me dijo, ¿qué pasó? Yo llegué, todo estaba abierto. El compañero que estaba haciendo guardia aquí cerca, me dijo que la vio corriendo. ¿Qué pasó? Entonces yo le conté, me pasó esto. Y a la medida que yo le iba relatando, me acordé de los tobillos y empecé a sentir que me dolía. Cuando me miré los tobillos, tenía marcados unos dedos en los tobillos. Ese día armé mi maleta y me regresé para Bogotá. Cuando llegué a Bogotá, me enteré que estaba embarazada. Después nació mi hijo y mi hijo empezó a tener sucesos donde me lo asustaban mucho. Entonces, la habitación donde dormíamos
al lado de la cama yo tenía la cuna y un día estábamos durmiendo, él llegó de permiso y escuché que el niño lloró, gritó, lloró tan fuerte que fue como un alarido, como nunca lo había escuchado llorar así. Y yo me desperté inmediatamente y yo vi que una sombra salió de la cuna de mi hijo y se fue por la ventana. Cuando yo me desperté, lo desperté a él y el ambiente estaba tan helado que hablábamos y el vaho salía de nuestra boca. Y mi hijo estaba atacado llorando y me miraba y como que se asustaba y atacado llorando. Entonces yo le dije, dentro de mí yo sabía que era esa mujer. Yo le dije, fue esa vieja que no le basta con joderme la vida mía, ahora se está metiendo con nuestro hijo. Y tal vez él también lo supo porque él tomó su teléfono de una y fue y la llamó. Dijo, con mi hijo no se meta, no sé qué, yo no quiero nada con usted, deje a mi hijo en paz. De ahí hasta que bautizamos a nuestro hijo, los juguetes se le movían solos, sombras lo asustaban, de la nada lloraba, estando dormido lloraba como si alguien lo hubiera molestado, lo hubiera asustado. Decidimos bautizarlo y con eso paró los sucesos con él. Y esa fue mi historia con la bruja del Canaguaro Meta. Y una pregunta que te iba a hacer sobre esa bruja. Nunca más volvieron después del bautizo. Nunca más volviste a sentir nada ni a ver nada. En cuanto a esa bruja y a eso, no. Tiempo después yo me separé del papá de mi hijo y no, con esa señora no sé. Él estuvo un tiempo más trabajando en Canaguaro, no sé qué le habrá pasado a él. Él me decía que él veía pájaros en la noche que lo asustaban y que abrían las alas y eran muy grandes, pero pues no, después de que me separé de él, ese aspecto calmó y con mi hijo calmó porque pues al sol de hoy que él ya tiene 16 años, él nunca ha experimentado o no me ha contado nada que me diga, mamá, tal cosa me han asustado, ¿no? Y tú me decías algo que me parecía muy interesante y es que viviste cosas con tu hijo en ese momento que eran realmente asombrosas. Por ejemplo, nos has contado de que había muñequitos que se movían Sí. o que decías que la cuna también. ¿Nos puedes contar algún evento que te pasó cuando él era bebé de los que nos has dicho? A él le regalaron un peluche, era una vaca, y la vaca por detrás tenía un interruptor encendido y apagado. Cuando se encendía, ella vibraba, se reía y hacía el sonido de una vaca. Cuando hacía eso, pues a él le gustaba. Pero hubo un momento en que cuando él se acostaba a dormir, uno le sacaba los juguetes por el tema de evitar de que pronto se asfixiara con alguno y demás. Y lo dejaba uno durmiendo, me dedicaba a hacer otras tareas cuando yo escuchaba la vaca sonar. Entonces se me hacía raro, pero yo la apagué. Yo estoy segura y hoy estoy convencida de que yo apagaba los juguetes aún sacándoselos de la cuna. Cuando yo fui a mirar, la vaca estaba encendida, vibrando, riéndose, haciendo los sonidos que hacía y dentro de la cuna de mi hijo. ¿Dentro de la cuna? Y si, o sea, esto sí es, lo ponías a un lado y de repente veías y estaba ahí moviéndose y haciendo los ruidos en la cuna En la junto al cuna, bebé. junto a mi hijo. ¿Y qué más viviste? ¿Qué más cosas así extrañas? Las sombras que entraban y salían de la cuna de mi hijo, a veces cuando yo iba a acostarlo en su siesta de la tarde, ya teniéndolo dormido, que yo lo dejaba descansar en su cama, veía esa sensación o ese movimiento rápido que uno a veces ve que sale una sombra, una bruma blanca, así tal cual saliendo de la cuna de él. Entonces ya tenía tanto miedo que yo antes de acostarlo revisaba que no hubiera algo, porque me causaba esa angustia de que se metieran con él. Dices que lo bautizaste. ¿Tú le contaste todo esto a alguien? ¿Algún familiar tuyo conoció que estaban pasando estas cosas en tu casa, aparte de tu esposo? ¿Te dieron algún consejo? ¿Hiciste algo para evitar o viste algo todavía aún más fuerte en esa situación con tu hijo? Pues lo bautizamos básicamente por el hecho de que le contamos a mi familia como tal, y ellos dijeron, bautizarlo le ayudará. La familia de él en ese entonces era cristiana, pues yo era católica en ese momento. Ellos no creían o no creen en el tema del bautizo, pero pues yo hablé con el papá de mi hijo, le dije, bauticémoslo a ver qué pasa, de pronto puedan mejorar las cosas. Porque mi hijo hablaba solo también, cuando ya empezó a hablar, uno lo veía y hablaba hacia la esquina con alguien. Entonces yo lo volteaba a mirar porque lo escuchaba balbuceando, lo escuchaba diciendo palabritas y volteaba a mirarlo y él mirando a la nada, balbuceando. Entonces yo le dije, venga, esto no es normal, no me da tranquilidad, bauticémoslo a ver qué pasa, no perdemos nada. Hablamos con mi mamá fue pues como la de la idea
y hicimos el proceso de bautizo y hasta ese momento todo lo que se estuviera metiendo con mi hijo paró. Incluso pues la vaca la botamos porque yo no quiero volver a experimentar cosas con esa vaca se botó y con mi hijo como tal paró en día el bautizo. Te quería también preguntar, aparte de eso eres enfermera, Sí, ¿has vivido esto en tu casa? ¿Y en el trabajo también como enfermera has vivido algo? sí. Yo trabajé para una unidad de cuidado intermedio ubicado en la 140, donde hice mis pasantías de enfermera. Cuando empecé a trabajar allá, el primer día que llegué, mi primer turno era de noche. Entonces, pues me explicaban como la rutina de la noche, qué se hacía, los pacientes, demás, y me explicaban que los que hacen turno de noche se les da cierto horario para poder descansar, porque pues es inevitable que al ser humano le dé sueño de noche y que pase de largo. Así empezamos la rutina, aprendiendo cosas. Al cumplir más o menos el mes ya de estar haciendo mi pasantía, en un momento que yo descansé, mi horario en el turno de noche, mi horario de descanso era entre las 2 y las 3 de la mañana. Donde yo descansaba era en la zona común para los pacientes que podían movilizarse en el día, donde pues que pudieran tomar el sol o su lectura y demás. Yo dormía en ese sofá que estaba en ese momento y cerca al stand de enfermería había un espacio pequeño donde se dejaban las sillas de ruedas. En ese momento, o en ese entonces, había una silla de ruedas que tenía una llanta pinchada. Entonces hacía un sonido particular cuando uno la movilizaba. Yo estaba durmiendo y entre mis sueños yo escuchaba el sonido de esa llanta. Pero pues yo asumía que de pronto era alguien que la había cogido, porque pues en donde hay pacientes, todos hay movimientos 100%. Y llegó un momento en que yo la escuchaba ya tan seguido, yo dije, pero bueno, alguien la está movilizando, pero no para el sonido que es. Cuando yo me giré, porque yo le estaba dando la espalda a las sillas, cuando me giré para mirar qué era, la silla de ruedas lo que estaba haciendo era que se movía hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Sola. Yo estaba sola en ese momento. La silla se movía sin que una persona de carne y hueso la estuviese manipulando. Yo me levanté, yo me asusté, yo lo que hice fue coger hacia donde estaban mis otros compañeros y ellos me decían, ya la inauguraron. Entonces yo, ¿cómo así? No, es que acá pasan muchas cosas. Eso no es nada. Y yo, pero ¿cómo así? Mejor no, tranquila, eso no es nada. Más adelante le van a pasar más cosas. Entonces yo, bueno. Cada cuarto de paciente tenía una cámara para vigilar, porque eran muchos y pues era imposible que una enfermera por cada paciente, entonces habían cámaras. Un día, en un turno de noche también, ya con más experiencia, llegué, repartimos servicios, ya tenía 2 enfermeras más a mi cargo para darles inducción y les pedí que por favor empezaran a hacer la toma de signos a los pacientes de esa ala del segundo piso. Se supone que a las 7 de la noche ya ningún familiar tenía que estar en las habitaciones. A las 6 de la tarde se les empezaba a decir que fueran desalojando, que se había acabado la hora de visita. Y yo me puse a revisar las cámaras para ver que pues las muchachas estuvieran entrando a las habitaciones, lo que se les había explicado que lo estuvieran realizando. Cuando en una habitación, en un cuarto en específico de un paciente postrado en cama, totalmente en estado vegetativo, que no era consciente de nada, la cámara lo que enfocaba era la cama así de frente del paciente. Viéndolo de frente a la cámara, al lado derecho se veía la mesa del paciente, la mesita, y al lado izquierdo se veía una silla como un tipo poltrona. Cuando yo hago la revisión de las cámaras y veo que en esa cámara hay una señora sentada en la poltrona. Entonces le escribí a la muchacha, porque pues uno, como era una entidad tan grande, uno lo que hacía era pedir el número y agregarla para estar comunicado por medio de chat. Le escribí a la chica y le dije, por favor, dile a la visitante de la habitación tal que la hora de visita se acabó hace 1 hora, que por favor se retire. Ella me hizo caso y era una habitación que quedaba casi escondida. Ella llegó a la habitación, entró, yo estaba haciendo notas y me escribió, me dijo, no hay nadie, ya se fue. Entonces yo, ok, yo seguí haciendo mis notas. Cuando vuelvo a mirar
la pantalla para mirar las cámaras, la señora otra vez estaba sentada en la poltrona. Y yo le escribí a ella, le dije, ¿estás segura que fuiste? Me dijo, sí, ahí no había nadie. Le dije, es que la señora otra vez está ahí sentada. Le tomé un pantallazo, una foto y se la mandé. Le dije, mira, la señora está ahí sentada. Ella fue, entró, yo miré que ella entró y me decía, no hay nadie. Y yo veía a la señora sentada en la poltrona. Y me decía, aquí no hay nadie. Yo no fui capaz de entrar a esa habitación. Si la señora estaba ahí o no, no lo comprobé por mi cuenta. Yo con lo que vi en la cámara, para mí ya fue suficiente. Me causó pavor eso, porque era una señora simplemente sentada con la pierna cruzada mirando al paciente. Aparte de estas apariciones, aparte de ver, digamos, esta mujer ahí sentada, ¿has vivido otras y alguna vez has podido tomar una fotografía o imágenes? A nivel de hospital, no. A nivel de mi domicilio, donde yo estoy residiendo en este momento. Pues como cuento, mi vida casi toda es con temas y eventos paranormales. Pero básicamente en la casa donde estoy viviendo en este momento, han pasado ciertos sucesos que me han llevado a instalar cámaras en mi casa. Esas cámaras han captado algunas cosas. Decidimos instalar la primera cámara, es una casa de 2 pisos, porque escuchábamos ruidos, mi hija escuchaba que la llamaban por su nombre, veíamos sombras y decidimos poner la primera cámara. Cuando la instalamos al tiempo, estábamos en el primer piso, yo había dejado de trabajar, ya había terminado mi turno, yo trabajo híbrido, unos días en casa, unos días en oficina y ese día estaba en casa. Mi esposo trabaja en casa 100% y su puesto de trabajo está en el segundo piso. Él terminó y bajó. Apagó todo arriba y bajó y estaba en videollamada con uno de sus hermanos. Yo estaba sentada cuando empecé a escuchar la melodía de una canción. Empezó suave y empezó de un momento a otro a ir subiendo su volumen. Y yo dije, los vecinos están poniendo buena música porque era una canción de Whitney Houston. Y la canción empezó a sonar más duro, cuando yo dije, no, eso no son los vecinos. Esa canción está sonando acá. Y yo le hacía señas a mi esposo y yo le dije, arriba está sonando algo. Entonces él me miró y la cámara, tengo el video de la cámara donde él se queda como diciéndome, ¿qué pasó? Yo le dije, arriba está sonando algo. Y él estaba con el hermano en videollamada, le dijo, bro, espérame un momento porque arriba está sonando una canción. Él empezó a subir las escaleras y cuando llegó a mitad de las escaleras, la canción se pausó. El computador apagado, los televisores apagados, no sabemos de dónde. Sabemos y estamos seguros que la canción sonó en el segundo piso, pero cualquier dispositivo que hubiese ahí estaba totalmente apagado. No sabemos de dónde surgió. Así quedó en ese entonces. Posterior a ello, mi esposo llevó a la casa un reloj catedral de los de péndulo, que era de un tío que había fallecido recientemente, un tío de él. Ese reloj llevaba muchos años, o lleva muchos años quieto, porque no sé, tal vez se le dañó algo, no funciona. El tío de él lo tenía colgado, pero el reloj no funcionaba. Es un reloj de marca Hawaco, entonces es muy costoso el arreglo y tal vez por eso no lo había mandado a revisar, porque revisarlo, el arreglo y demás, como 2 millones aproximadamente. Cuando mi esposo lo trajo a casa, bueno, antes de llevarlo lo probó y se comprobó de que no funcionaba el reloj. El reloj no funciona por nada del mundo. Lo llevó a la casa y dijo, voy a ir ahorrando y lo mando a arreglar porque yo lo quiero en la casa. Es un recuerdo de mi tío y me gustan ese tipo de relojes, lo quiero en la casa. Yo le dije, ok. Lo puso cuando lo llevó a la casa, lo puso en el sofá mientras mirábamos dónde colgarlo porque es grande. Así estuvo unos días. Un día teníamos una visita y yo le dije, amor, por favor, guarda el reloj porque pues la visita y demás. Él lo guardó, lo subió, recibimos la visita se fue y él volvió a bajar el reloj por lo mismo, porque todavía no teníamos dónde colgarlo. Cuando él dejó el reloj en su lugar, él se subió, la niña ya también estaba acostada, yo me dediqué a arreglar la cocina. Duré un tiempo en la cocina, salió un momento hacia mi escritorio y yo escuché que el reloj sonó. Hizo como una campanada, hizo un tin. Entonces yo tan raro, y llamé a mi esposo.
Amor, el reloj sonó. No, es que de pronto cuando lo moví y no sé qué, y le dije, no, si le vamos a poner lógica, el reloj suena en el momento que lo estás moviendo, no más de media hora después que lo dejaste quieto. Me dijo, te voy a decir algo. Yo, ¿qué pasó? Es que hace unos días mi hija me dijo que escuchó el reloj sonar también. Y yo, bueno, ¿y por qué está sonando el reloj si lleva años quieto y no, o sea, no hay poder humano que lo haga sonar en este momento? Así quedó, nos acostamos a dormir. Él se levantó, volvió y empezó a mirar la cámara. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que escuché el reloj. Y revisó la grabación de la cámara, el reloj estaba sonando. Se escuchaba el tin, tin. Me dice, sigue sonando. Yo dije, pues para la grabación para ver si sigue sonando. La pausó, pusimos atención, el reloj estaba sonando. Nos levantamos a mirar, grabamos y o sea, no hay poder humano que el reloj quieto y haga el sonido de las campanadas. Cuando yo me detuve a mirar la grabación, en la grabación se escucha cuando empieza a sonar el campaneo del reloj y se ve una bruma pasando, como alejándose del reloj. Tengo el video. Podemos ver el video en este momento para que lo observen todos los que están aquí en el canal de Historias Paranormales. Eso es lo que están viendo. Esa imagen que nos ha prestado Stephanie en su casa de cómo mientras suena anómalamente un reloj, porque no debería sonar, no debería campanear, es un reloj de péndulo, se ve esta bruma extraña. Esta bruma, este sonido, ¿qué crees que era esa bruma o qué crees tú que ha estado ahí? Es como si lo accionara, ¿no? Sí, Como si esto llegara de un momento allí y moviera el reloj o interviniera en la realidad. en ese momento pensamos fantasiosamente, o no sé cómo decirlo, que de pronto haya sido el tío de mi esposo. Era una persona muy apegada a sus cosas, a sus recuerdos, a lo más mínimo. Era una persona que tú le regalabas un papelito y él lo guardaba y lo acumulaba porque era de él. Era una persona muy aferrada a sus cosas. Queríamos pensar en ese momento que era de pronto el tío de mi esposo. Pero pues han ido presentando otras cosas que pues ya no están relacionadas con el reloj, porque en ese mismo momento el reloj se amarró, se le puso cinta hasta donde más no se pudo y se guardó en el depósito. Después, en el comedor, habían ciertas cosas encima del comedor y mi esposo se acerca a organizar un poco. Entre esas cosas, unos pocillos, unos mugs, y mi hija había dejado su cepillo de peinar encima del comedor. Mi esposo está recogiendo cuando el cepillo de peinar se movió solo. Y mi esposo se queda como, ¿cómo será que sí? Lo mueve a ver. Él siempre intenta buscarle lógica a las cosas. Pero me dice, mira, pasó tal y tal cosa. Revisé la cámara y se ve claro cuando el cepillo se mueve solo. También. También tienes el video y lo vamos a observar. Y esto que están viendo es ese movimiento y muchas personas aseguran que estos movimientos, estos objetos que se mueven, no es que se muevan solos, sino que hay una fuerza o algo que lo mueven. Muchos parapsicólogos le decían a esto poltergeist. Y muchas veces surgían cuando se decía había una serie de energías paranormales, espirituales, demonios, entidades, llámenlo como quieran, de estos seres como ven en este video que nos ha prestado Stephanie, en donde un cepillo se mueve. Stephanie, ¿tú piensas entonces que es el alma, el espíritu, la manifestación de un fantasma de un familiar? Como te decía, en cuanto al reloj, creíamos que era el tío de mi esposo. Sin embargo, otras cosas que han pasado en la casa y que pues, nos han llevado a poner otras cámaras en otros lugares de la casa, nos lleva a pensar que puede ser otra cosa, pues la dueña de la casa nos dijo que ella también había notado ciertas cosas extrañas cuando ella habitaba su inmueble.
Hubo un momento por el que decidimos poner una cámara en la habitación después de lo que me pasó. Tuvimos unos episodios donde mi esposo empezó con parálisis del sueño. Él empezó a tener parálisis del sueño, bueno, así pasó, me contaba en la mañana siguiente lo que experimentaba, pero me decía, solamente siento la parálisis y ya, yo no veo nada, no, porque no puedo abrir los ojos. A los días de que a él le pasó, empecé yo con las parálisis del sueño. La primer parálisis que tuve en esa época, yo siento que algo entra por mi pie y me empieza a paralizar y no puedo abrir ojos, no me puedo mover. Y yo escuché una voz como si algo se estuviera acercando a la habitación de mi hija. La habitación de mi hija queda enfrente a la habitación de nosotros. Y mi hija tenía un aviso pegado en su pared con el nombre de ella, que en ese entonces mi esposo lo pegó con cinta mientras lo podía poner las puntillitas, pero pues no, en su momento no había la puntillita, entonces lo colocó con cinta porque la niña quería ver su nombre pegado en la puerta. En mi parálisis yo escuchaba unos pasos y escuché como si alguien tomara ese nombre de mi hija y lo despegara. El sonido que hace la cinta cuando la estás despegando, así. Y se cayeron porque era una tabla con las letras del nombre de ella en imán. Y esas letras cayeron, hicieron ruido y yo escuché que la voz de un hombre dijo. Yo me desperté asustada porque yo pensé que era que se había metido alguien. Cuando me pude mover, me levanté y fui a mirar. Las letras, todo estaba en el suelo. Pero pues miramos, no había nada. Ahí fue donde yo le dije a mi esposo, empecemos a mirar la posibilidad de poner otra cámara. Me dijo, ok, el fin de semana vamos. Eso fue entre semana. Al siguiente día, otra vez, parálisis del sueño. Algo entra por mi pie, me paraliza. Yo estaba boca arriba y yo en medio de mi parálisis medio pude abrir los ojos y yo vi algo sentado en mi pecho. Estaba como sentado pero dándome la espalda y lo asemejo a este personaje, a este monstruico del Señor de los Anillos, al calvito, al que dice mi precioso, lo asemejo a él viéndolo en la espalda, sentado encima mío. Como pude, yo intentaba moverme, pero pues es imposible. Entonces empecé a hacer sonidos como de llanto, como de gemido, y mi esposo se despertó y me movió, y cuando yo pude abrir ya bien los ojos, pues esa cosa no estaba encima mío. Le dije, mira, me volvió a pasar esto. Me dijo, ok, el fin de semana compramos la cámara. Yo le dije, listo. Al siguiente día, era en la tarde, yo había terminado de trabajar, estaba cansada y decidí subir a tomar una siesta. Yo estaba tomando mi siesta y estaba de medio lado al borde de la cama cuando lo mismo, la misma sensación. Algo entra por mi pie, me paraliza y con los ojos cerrados, y es extraño lo que voy a decir, pero yo soy consciente que tenía mis ojos cerrados, pero podía ver. No sé si me explico, pero aún con los ojos cerrados yo podía ver, yo veía el closet, la puerta abierta, veía la luz encendida afuera, que es donde mi esposo tiene su espacio de trabajo, y escuchaba el televisor de mi hija, el programa que ella estuviese viendo. Cuando de la nada yo vi que por la puerta empezó a entrar un ente, o no sé cómo llamarlo, y era alto, era flaquísimo, muy, muy, muy delgado. No le diferenciaba sexo, es decir, no puedo decir si era hombre o mujer porque no se le veían ni senos ni órgano masculino o femenino. Y era muy flaco y entraba caminando, no sé por qué entran caminando así como lento, como si les doliera algo. Y era calvo, y cuando yo le pude ver la cara, lo puedo relacionar al personaje de los zombies de Soy Leyenda. Algo así era. Y esa cosa entró y me habló. Era la voz de un hombre tipo monstruo y me decía, llámame Raúl. Esa cosa se me acercó y empezó a morderme el cuello como si quisiera succionarme, pero no tenía dientes. Yo le sentía la encía. Era horrible, era una cosa totalmente espantosa y abrumante.
Y como pude, empecé a hacer esos sonidos que yo ya identifico que cuando me da parálisis, empiezo a hacer para que me escuchen y trataba de decir auxilio, ayúdenme, pero no podía. Cuando medio pude hacer mis sonidos, mi esposo se levantó y ya reaccioné, esa cosa ya no estaba. Me dijo, ¿qué pasó? Le conté. Me dijo, no, pero pues yo estoy acá afuera, nada ha entrado, como si algo hubiera entrado, yo lo hubiera visto. Días posteriores yo estuve con un dolor en la zona del cuello, o sea, no me dejó ninguna señal visible, pero el dolor en esta parte era terrible. Al sol de hoy tenemos una cámara en la habitación que ha captado ciertos orbes que llaman, pero pues no hemos vuelto a tener parálisis del sueño porque quedé como tan alterada con esa última experiencia que en el momento en que yo siento que me pueda dar una parálisis, me despierto de una, asustada. ¿Tú qué crees que era? Ese ser alto que no define si es macho o hembra, digámoslo así, que es una criatura larga, aterradora. Me recuerda un poco lo que tú llamas o lo que muchos han dicho, estas figuras que llaman acechantes o shadow people, como Slenderman, como el hombre del sombrero, como estas criaturas que aparecen allí. Pero ¿tú qué crees que era este ser? Porque la gente a veces también dice que estas entidades pueden ser demonios, pueden ser espíritus malvados. ¿Tú qué crees que era esto que viste? Yo pienso que existen fantasmas que no necesariamente sea, ay, que se murió mi abuelita y es el espíritu de mi abuelita, no. Yo pienso que son energías y aparte también existen los demonios. Y yo digo que Raúl era un demonio. ¿Por qué te digo que puedan existir fantasmas? O tengo una teoría de cuando tú tienes estos viajes de personas que dicen que se desdoblan y demás, que en ese momento que hacen su desdoblamiento, su energía viaja a otro punto y ese punto donde está sea lo que asusta a la persona que esté en ese lugar. No sé si me explico. Esa es mi teoría. Yo pienso que si algo me está asustando en mi casa o que sea lo que sea que en este momento haya en esa casa, pueden ser energías de personas que se estén desdoblando en su momento. Pero yo puedo asegurar que Raúl era un demonio porque me atacó. Y yo digo que si un fantasma existe, normal, te asusta, mueve algo y ya no te ataca. Lo que te ataca es algo maligno. Es mi teoría. Y ya esto es lo que has vivido en tu casa, nos has mostrado esos videos, has vivido muchas experiencias paranormales como nos has contado, y has vivido también en tu trabajo, nos decías que veías esta señora ahí. ¿En tu trabajo también has visto cosas malignas, algo que no sea humano? Trabajé en una IPS, por lo general mis trabajos han sido en IPS. Que discúlpame, no quiero interrumpirte y pido respeto para ti, porque no quiero interrumpirte y para la audiencia, pero quiero que le expliques a las personas o decirles que es una IPS. Una IPS es como un centro de salud, digámoslo, para otros países. Es una entidad donde se prestan servicios de salud. Hay diferentes tipos de IPS. En ese caso, en ese momento en la que yo trabajaba, los servicios que prestaba era atención de enfermeras a pacientes que necesitaban atención en su domicilio, lo que llama uno hospitalización domiciliaria. Entonces, esa IPS en ese momento se dedicaba a ese servicio. Yo ya estaba terminando ya mi servicio, yo era la coordinadora de enfermería en ese momento y el turno terminaba a las 6 de la tarde. Las oficinas eran como en una casa de 2 pisos que le habían adecuado para que fuera oficina y tenía divisiones para cada área, atención al cliente, las coordinaciones y demás. Había un área que era la cocina. En la cocina había un pasillo pequeño que conectaba a un patio y en ese patio quedaba una zona de como una bodega pequeña donde era el archivo. Hacia este lado de la cocina había otra salida que daba hacia el garaje. Una noche o una tarde ya finalizando turno, ya estábamos apagando todo, ya estábamos cerrando para salir todos y pues colocar la alarma, que no tiene que haber nadie ya cuando se instala la alarma. Yo estaba esperando recostada no era un escritorio, era como no sé cómo decirlo, como un stand chiquitico. Y yo estaba recostada ya esperando que los demás terminaran de alistarse para poder salir. A lo que yo levanto mi mirada hacia la cocina, yo vi que en el mesón de la cocina, así como yo estaba recostada, había recostado una sombra. No le veía forma, pero le vi la cara muy clara. Era el rostro de un hombre, ya de edad, y se reía de una manera totalmente maquiavélica.
Cuando yo vi eso, yo grité, salimos corriendo y yo les dije, yo acá no me vuelvo a quedar hasta tan tarde porque no me gusta, o sea, sentí mucho temor porque eso no, nunca había visto algo parecido y era un lugar donde a veces uno llegaba y encontraba cosas desordenadas, yo dejé tal cosa acá, ya no está, el archivo se perdían muchas cosas o aparecían revolcadas, las estanterías se caía, pero pues no había un porqué o una lógica de por qué se caía una estantería de un archivo. Entonces, la cosa más maligna que yo sentí, porque la sentí, esa presencia. Y la viste en tu lugar de trabajo. La vi en el lugar Y de es lo trabajo. más maligno que has sentido y visto. En trabajo sí, porque yo puedo contar una historia donde yo digo que lo que se me presentó fue el diablo, cuando tenía 14 ¿Tú años. estás segura que se te presentó el demonio, Lo Satanás? siento así. Y ese ser, que sería como lo más maligno de lo más maligno, es más horrendo que todo lo demás que has visto. En apariencia no es, o lo que yo vi no era feo, porque era un hombre que se me presentó de traje, corbata, zapato elegante, calvo, con los ojos rojos. La boca era más grande de lo normal y como con colmillos. Y me extendía la mano diciéndome que yo era la elegida y que me fuera con él porque él me iba a dar todo lo que yo quisiera. ¿Cuándo sucedió esto y cómo sucedió? Y si nos puedes detallar mejor cómo era esta persona tan extraña. Sucedió cuando yo tenía alrededor de 14 años. En ese entonces, pues soy la mayor de 6 hermanos y la situación era un poco compleja económicamente y en todos sus aspectos. Vivíamos con mi papá. En esa época ya teníamos 2 camas donde dormíamos 7 en 2 camas. Ya después se fue agrandando un poco más el tema de las camas y de la dormida, pero para la fecha del evento yo tenía mi cama propia, una cama sencilla, que tenía que compartir con una de mis hermanas. En esa época estábamos de vacaciones, no sé si era Semana Santa o mitad de año, ya hoy no me acuerdo, pero sé que estamos en receso, en un receso escolar. Una de mis tías nos llevaba por turnos para pasar una semana con ella, nos recogía el domingo o el que recogiera el domingo se lo llevaba una semana, lo regresaba el domingo y se llevaba otro. En ese momento se llevó a mi hermana, la que dormía conmigo. Yo estaba durmiendo y fuera lo que fuera que estaba soñando, como en todo lo que me pasa cuando duermo, se borró. Y empecé a ver, o no empecé a ver, todo estaba oscuro, era una oscuridad absoluta, no veía nada. Y de la nada, de arriba hacia abajo, se encendió una luz y empecé a escuchar unos pasos. Yo me asusté, yo sentí un frío que me entró por la espalda y me salió por el pecho y me movilizó totalmente. Yo me sentía desnuda, yo tenía frío, estaba asustada. Y esa cosa se empezó a acercar hacia mí. Yo escuchaba unos pasos lentos de zapato de hombre y yo no sé por qué estaba mirando como hacia el piso y yo empecé a ver que se asomaban unos zapatos. Eran unos zapatos muy elegantes. Y empecé a subir la mirada y empecé a ver un pantalón de traje. Y más hacia arriba un saco de traje, camisa, corbata. Venía con las manos en los bolsillos y cuando alcé mi mirada era un hombre calvo y tenía los ojos muy, muy rojos, brillantes. Y tenía normal la boca cerrada. Yo me empecé a asustar y esa cosa me extendió la mano. Y cuando me empezó a hablar, la boca se le abría una cosa horrible, como sí, el triple del tamaño de lo que se le abre a una persona normal. Y los dientes eran feos, como filudos. Y con una voz fuerte me decía, me extendía la mano y me decía, usted es la elegida, le voy a dar lo que quiera, vámonos. Y me lo repetía una y otra vez. Y como yo estaba asustada como pude, me desperté. Mi papá dormía en la cama que estaba al lado y él encendió la luz inmediatamente y cuando él encendió la luz yo ya me pude mover y me ataqué a llorar. Papá me dijo, ¿qué pasó? No sé qué. Yo le conté. Me dijo, es una pesadilla, tranquila. Le dije, no, eso no es una pesadilla. Yo sé qué fue lo que sentí, lo que vi. Me dijo, no, acuéstese acá al lado mío y tranquila que eso fue una pesadilla. Cuando me acosté al lado de él, estaba intentando reconciliar el sueño y lo volví a escuchar y me llamaba. Me llamaba por mi nombre. Solo decía mi nombre, Stephanie, Stephanie.
Y yo abracé a mi papá y le dije, papi, ese señor me está llamando otra vez. Mi papá, ay, eso es una pesadilla, no, eso no le ponga cuidado. Y yo le dije, yo lo escucho, ese señor me está llamando. Mi papá me decía, ay, eso ya no le ponga cuidado, eso que eso es una bobada. Y yo me puse a llorar y esa voz se empezó a reír de mí. Concilié el sueño y yo digo que se fue, así como tuve un encuentro con Dios, también tuve mi encuentro con el diablo. Es asombroso lo que has vivido durante toda tu vida. Es realmente increíble, Stephanie. Y quería preguntarte, ¿todavía siguen pasando cosas así en tu casa en este momento como las que nos has contado? ¿Viste el diablo cuando eras niña? ¿Viviste una situación, después de un ataque violento? ¿Viviste una situación casi milagrosa o milagrosa, digámoslo así, en un hospital? ¿Has visto seres realmente horrendos, espantosos? ¿En la actualidad te siguen pasando cosas? Sí. ¿Y qué te está pasando en este momento? Se mueven cosas en mi casa. En este momento, infortunadamente, las cosas que se han movido quedan al respaldo de donde tengo ubicada la cámara de la sala. Hace unos 20 días aproximadamente estaba trabajando en mi puesto y mi suegro se encontraba haciendo unos arreglos que le pedimos ahí en el área donde yo estoy trabajando en la casa. Y él me estaba cuadrando unas cosas y me pidió que le pasara una puntilla. Tenemos entre las herramientas un taleguito de puntillitas y demás. Yo le pasé lo que él me pidió, dejé el paquete encima de mi escritorio y él me pasó un globo que yo tenía colgado en la pared donde él estaba trabajando. Entonces yo estaba buscando encima de mi escritorio unas tijeras para desinflar el globo. En mi búsqueda vi cómo una cosita de esas que tenía en la bolsita salió y cayó encima de mi escritorio, como si alguien la hubiera cogido y la hubiera puesto ahí. Y no había poder humano que lo hiciera. Yo estaba ahí y yo vi que se salió esa cosa sola. En la cocina se mueven muchas cosas. Lo que digo, a mi hija escucha que la llaman. Hace unos 2 meses yo estaba trabajando, mi hija estaba en el escritorio de ella y volteó y me dijo, mami, ¿me llamas? Cuando yo volteé, le dije, no, me dijo, mami, hay algo en la cocina. Ella dice que entre la cocina y el mesón vio una sombra o una bruma que se movía tipo zigzag y desapareció. Y que esa cosa la llamó ¿La llamó? ¿Y cómo la llamó? por el nombre de ella. La llamó por el nombre, entonces cuando ella pensó que era yo la que la estaba llamando y cuando giró vio eso en la cocina. ¿Y eso qué crees tú que es? Yo sé que la casa tiene algo. Yo soy consciente de que a mí me pasan muchas cosas desde niña y con lo que he relatado acá hay muchas otras cosas más que me han pasado, pero yo sé que en esa casa hay algo porque la dueña de la casa nos contó que a ella también le pasaba. ¿Qué es? No puedo asegurarlo en este momento o especificarlo, pero sí es algo que juega con nosotros, que si nos quisiera atacar ya tal vez lo hubiera hecho como hizo Raúl, pero tal vez es algo que juega con nosotros. Y no puede ser todavía Raúl. ¿Qué pasó con Raúl? Raúl no ha vuelto y no quiero que vuelva. Lo que digo, en los momentos de que he sentido que me pueda dar una parálisis, reacciono inmediato y me despierto porque la sensación no fue agradable. Stephanie, realmente son asombrosas las imágenes que nos pasaste, tus experiencias, las experiencias que viven en tu casa. Estamos a punto de terminar, pero te quería preguntar, las personas en tu casa, tu esposo, tus hijos, tu suegro, también han visto este tipo de manifestaciones, según entiendo. O sea, no eres simplemente que esto te persigue o tienes algo pegado, como llaman en el mundo popular, o tienes ahí atrás un espíritu, o tienes un don, o tienes la posibilidad de ver lo que no existe, o lo que no podemos ver, lo invisible, tal vez mejor. No sé, pero quería preguntarte eso. ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dice tu hijo, tus hermanos, tu papá? ¿También han visto esas situaciones? ¿Se enfrentan a estos eventos paranormales? A mis hijos yo trato de no asustarlos porque algo que yo temía en mi adolescencia era que cuando yo fuera mamá, que de pronto mis hijos experimentaran lo que yo he experimentado hasta hoy. Eso me da temor, todavía me da temor. Entonces yo trato como de calmarlos de una parte lógica, aún sabiendo y creyendo dentro de mí que es algo paranormal. Mi esposo, aunque ha tenido y ha visto ciertas cosas, él siempre le busca lo lógico porque no sé si le da temor o no solamente no quiere creer que algo más pase. En cuanto a mis hermanos, tengo una hermana que vive
más o igual que yo experiencias y momentos y que ha sentido cosas en la casa. Hace unos días ella estuvo en mi casa y me contó, una teja se le movió, un cuadro se cayó, escuchaba pasos. Entonces son cosas que nos pasan y llega un punto en que uno como que se acostumbra, pero pues nunca deja de sorprender. Y muchas gracias por estar aquí, de verdad, Stephanie. Realmente muchas personas viven este tipo de situaciones y no las cuentan. Digamos, a mucha gente que está ahí, seguro viendo esto, le ha pasado una gran cantidad de situaciones, pero no lo hacen, no lo dicen porque les da miedo que les digan, están locos, pero ¿cómo puede ser? Y incluso conozco gente que ha estado afectada por los comentarios que les hacen. Gracias por contarnos y por confiarnos tu historia. A ustedes por el espacio. Como les digo, soy una apasionada de lo paranormal. Me encantan estos espacios, seguidora fiel de tu trabajo, y quisiera aprovechar el espacio para agradecerle pues a todas las personas que también siguen y que promueven estos temas que hacen que esto pueda ser posible. Agradecer a mi familia, que también sus historias me han ayudado. Con mi hermana creamos un podcast que se llama Ecos del Terror, está en Spotify, en YouTube, si nos quieren seguir, les agradecería mucho. Y cordial saludo pues a mi familia con sus historias, a mi esposo que me apoya en estas locuras que, aunque la gente piense que es de locos, yo amo estos temas y mi esposo me apoya, mi hermana Cata me apoya, y un saludo muy especial a otro fan de lo paranormal, a César Araki. Entonces, gracias por la oportunidad. ¿Cómo se llama tu podcast? Ecos del Terror. Ecos del Terror. Aquí abajo en la descripción voy a dejar el link para que todos los que han visto este video puedan seguirte de una vez y escuchar todo tu material. Muchas gracias. Vamos a dejar aquí Ecos del Terror, no olviden seguirlo. Y en Instagram y en Facebook también. Ecos del Terror. Síganlo también en IG, como dicen ahora, y eso sonó muy anciano, pero en IG síganlo así como Ecos del Terror, y también en Facebook y en todas las redes. Realmente han sido historias increíbles, asombrosas. Gracias por estar aquí, Stephanie. Gracias por la oportunidad, un abrazo y que siga creciendo esto. Y a ustedes, gracias por estar aquí, gracias por haber escuchado estas historias asombrosas de Stephanie. Si les gustó, vuelvo a decir, tienen un podcast que se llama Ecos del Terror, lo pueden seguir ahí. También les quería decir que si en algún momento tienen historias, aquí abajo también hay un correo electrónico. En ese correo pueden escribirnos, Esteban, mire, a mí me pasó algo así. Hace poco me escribió alguien que me decía, no, yo estaba en la casa, no sé qué, y me obligaron a comerme un sapo vivo. Si ustedes quieren contarnos historias como esas, porque decían que tenía una inscripción, es un sapo maldito, se comió un sapo maldito. Vayan allá, escríbanme, nos dan el teléfono y podemos hacer una entrevista y usted puede contarnos aquí lo que ha habido, porque esto es historias paranormales. Cuéntenos sus confesiones paranormales. Y bueno, queremos decirle que los acompañamos donde estén. Vamos a donde ustedes vayan. ¿Saben dónde pueden hacer de alguna manera magia? Si usted va a la playa, si usted va a una montaña, si usted va a la India, va a Japón, si está en Bolivia, en el Salar de Uyuni, en cualquier lado, escúchenos en su celular, y eso es arte de magia. Va a escuchar mi voz, lo voy a perseguir en cualquier monte, por lejos que sea. Si usted tiene un celular, allá nos tiene, y de alguna manera somos su compañía. Y a ustedes, por eso les decimos que yo, Esteban Cruz, y todo nuestro equipo, lo queremos mucho.